Muy buenas tardes, iniciamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, donde en breves momentos se dará inicio a la presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Haya de la Torre, con textos y fotos de Alberto Vera La Rosa y Tito Agüero. En este momento está ingresando al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea el presidente de la República, doctor Alan García Pérez, quien saluda a las personas que acuden a esta presentación del libro que se encuentran en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Del mismo modo ha ingresado el presidente del Congreso, doctor Luis González Posada, acompañado del líder aprista Armando Villanueva del Campo. El libro Una vida agónica, Víctor Raúl Haya de la Torre, trata de la biografía política del fundador del aprismo, publicada por el Fondo Editorial del Congreso de la República. De acuerdo con el programa, el evento se iniciará con las palabras del presidente del Congreso, doctor Luis González Posada. Posteriormente se realizarán los comentarios a cargo del doctor Armando Villanueva del Campo. Seguidamente las palabras del doctor Eugenio Chan Rodríguez y finalmente las palabras del doctor Alan García Pérez, presidente de la República. Para quienes se acaban de enlazar con nuestra señal, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, donde en breves momentos se iniciará la ceremonia de presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Haya de la Torre, elaborado por Eugenio Chan Rodríguez, con textos y fotos de Alberto Vera La Rosa y Tito Agüero. El libro trata de la biografía política del fundador del aprismo, publicada por el Fondo Editorial del Congreso. Se inicia la ceremonia. Escuchemos. Se va a dar inicio a la ceremonia de presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Haya de la Torre. Un día como hoy, hace 28 años, murió el fundador del Partido Aprista Peruano. El Congreso de la República se aúna al homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre con la presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Haya de la Torre, del distinguido académico Eugenio Chan Rodríguez. Palabras del congresista doctor Luis González Posada Izaguirre, presidente del Congreso de la República. Muchas gracias. Doctor Alan García Pérez, presidente constitucional de la República, compañero y expresidente Armando Villanueva del Campo, doctor Eugenio Chan, doctor Matos Mar. Para el Congreso de la República, esta es una ocasión sumamente especial, presentar en esta fecha en que se cumple un aniversario más del fallecimiento de ese personaje universal que fue Haya de la Torre, este magnífico trabajo realizado por el profesor Chan Rodríguez, lingüista, profesor y académico de las universidades de Nueva York y de Columbia, y que tiene un vastísimo trabajo a lo largo de su carrera. Hablar de Haya de la Torre es no solamente hacer referencia a quien es el jefe y el líder del partido político al cual pertenezco, sino hablar hoy día de un personaje universal que se ha abierto paso en las conciencias y en el corazón de los pueblos de América Latina, construyendo una ideología propia, equidistante de las ideologías tradicionales de esos tiempos, como son el capitalismo de Estado
y el capitalismo económico. Es lo que hoy día en el mundo se conoce más comúnmente como la tercera vía o la socialdemocracia, cuyas ideas han irrumpido no solo en América Latina, sino en Europa y en Asia industrializada. De tal manera que recordar a Haya de la Torre es recordar a un hombre que siempre supo construir ideas, cercanías emocionales, y que no solo marcó una huella en América Latina a través de la ideología del partido, sino que básicamente fue un hombre que con terquedad, soportando golpes y maltratos, siempre extendió la mano generosa a todos los peruanos, entendiendo que el Perú no es una posibilidad y una realización en la medida que hubiera una concertación entre todos los ciudadanos para hacer posible un proyecto nacional, es decir, un país que no se derrumbe cada 5 años, sino un país que tenga una línea, un horizonte y que se afirme con posibilidades de futuro, afirmando la autoestima y naturalmente desarrollando políticas de Estado orientadas al desarrollo económico y social de los pueblos. Ese es el legado fundamental de Haya de la Torre, pero un legado emocional es que quizás conecta profundamente el sentimiento no solamente de los apristas, de todos los peruanos, su enorme bondad, su calidad humana, su ética, su decencia, su señoría, siempre fraterno, siempre estimulado por las buenas causas, de tal manera que estamos hablando de un personaje que suma al combatiente por la democracia, al constructor de una ideología, pero también al humanista. Y estos aspectos, en grandes pinceladas, pero con honduras reflexivas, lo trata el profesor Chan Rodríguez en el libro que se va a presentar esta noche. Por esas consideraciones, para el Congreso del Perú, y expresando el sentimiento de todos los congresistas, sin ninguna excepción, es un honor poder presentar este trabajo preparado por el Fondo Editorial y estimulado durante la presidencia de la doctora Mercedes Cabanillas, quien me ha precedido en el cargo. Muchas gracias por su asistencia y un abrazo a todos. Gracias. Enseguida, comentarios del doctor Armando Villanueva del Campo, ex vicepresidente de la República y fundador del Partido Aprista Peruano. Ciudadano presidente de la República, compañero Alan García, ciudadano presidente del Congreso de la República, compañero González Posada, compañera presidente del Congreso Mercedes Cabanillas, señoras y señores parlamentarios, saludo a todos los presentes, reconociendo que para mí es un alto honor que Eugenio Chan me haya propuesto como uno de los expositores sobre este libro, acompañando al presidente del Perú. Muchas gracias y muy honrado, presidente. Quiero hacer brevemente lo que corresponde cuando uno hace la presentación de un libro, que no siempre se ha leído integralmente, porque si llega tarde el ejemplar uno tiene que revisarlo más que leerlo. Pero en fin, yo este libro lo conocía por la obra de Eugenio. Es una cronología de Haya de la Torre entre 1895 y 1979, que constituye una de las síntesis más admirables que se haya podido lograr, exponiendo en un libro
lo que fue la vida, la obra de Aya de la Torre. Cuando leemos las biografías, las más importantes que se han publicado sobre Víctor Raúl, la primera de Cosío del Pomar, compañero suyo desde los años 20. La segunda, pero primero en editarse en el Perú, de Luis Alberto Sánchez. Luego, muy importante en mi concepto, la biografía del compañero Murillo y la más completa, la del compañero Roy Soto, los dos arequipeños. Pero lo admirable para mí de este trabajo de Eugenio Chang es su capacidad de síntesis, cómo ha podido reunir no solamente la información sobre la historia de la vida de Aya de la Torre, sino la historia del Perú en torno a las grandes motivaciones que determinaron la presencia de ese hombre. La bibliografía que nos presenta es importantísimo. Son 403 citas bibliográficas en 300 páginas, que son las correspondientes a su estudio. Las fotografías las proporcionó de su archivo el ingeniero Vera La Rosa, el ministro del primer gobierno del presidente García, y uno de los apristas más respetables, entre los pocos que quedamos, no por respetables, sino porque el tiempo nos llama. Luego, los comentarios, ¿no?, de los textos de las fotografías son de Tito Agüero, un joven escritor, historiador ahí presente, y que reúne las condiciones que han caracterizado, están caracterizando a toda una generación nueva que ha incursionado en la historia real de la vida de la Torre, del aprismo y del Perú. Estas son las características generales de este libro que estamos comentando. Ahora siempre hay que hacer un comentario respecto del autor del libro. A veces no les gusta que hagan comentarios en torno a los autores, pero felizmente en este caso no creo que les vaya a gustar porque faltará mucho que decir, pero quiero expresar algunos detalles, informar de algunos detalles que son verdaderamente importantes. Eugenio Chang, a quien conocí en los años de persecución en el Perú, en uno de los viajes que realicé a los Estados Unidos, fue un joven estudiante que en época del general Obría hubo de emigrar forzosamente fuera de la patria y desde entonces trabajó y vivió en los ambientes universitarios más importantes de los Estados Unidos y de otros países. Yo quiero dar simplemente unas referencias sobre Eugenio, que las he escrito porque ya la memoria no me da como para hacer tanta minuciosa información. Pero él tiene 4 grados académicos en las universidades de Washington, como doctor en lenguas y literatura románica, maestría en estudios asiáticos y relaciones internacionales transpacíficas. De la Universidad de Arizona, maestría en Historia y Ciencias Políticas. William Penn University, bachillerato en Educación, y la Universidad Nacional de San Marcos. Bueno, tiene 8 libros académicos, que son los de mayor circulación, y 11 textos universitarios, 4 libros compilados y 30 libros colectivos. La figura de Eugenio Chang, a través de esta información que no todos conocen, crece cuando uno observa que fue un estudioso muy perspicaz, muy modesto además, cosa muy importante, porque las tareas
y los estudios que él hizo son significativos. Además mantuvo algo que, sin ser un político, porque es más bien un embajador nuestro, embajador de la cultura, debemos tener todos los políticos, ser modestos, que es lo que falta a muchos. El trabajo de Eugenio es pues una expresión del saber adquirido por sus estudios de un peruano ilustre que vive en los Estados Unidos, pero que no ha alejado su alma del Perú. Y eso es lo que tenemos que ver en él sustantivamente. Yo quiero ahora referirme a aspectos que no están incluidos en el libro, pero que sí corresponden a la vida que yo viví en Nueva York cuando llegué por primera vez y conocí a su esposa Raquel. Raquel actualmente se encuentra en Alemania, cumpliendo con una misión universitaria. Y es una mujer verdaderamente admirable, que estoy seguro que ha colaborado mucho en este libro con Eugenio. Quiero señalar que no hay nada importante que se le haya escapado a la síntesis de Eugenio Chang. Es tan sintético que, por ejemplo, la agonía física de Aya de la Torre y su muerte están concentradas en 6 líneas. Y los aspectos generales de la historia están, toda la historia del Perú, como dije anteriormente, en 300 líneas. Y hay referencias, y la crítica debe ser siempre, ayer lo estudié en el colegio, la que se expresa adelantando las virtudes, ¿no?, los aciertos, y haciendo una crítica de aquello que no se completó o no se ha podido completar, y es la falta de información que tenemos en el Perú y por ende fuera del Perú sobre los orígenes del partido. Esta es una tarea que los jóvenes a quienes me he referido anteriormente la están realizando, y hay que reconocer al compañero Luis Alba Castro la tarea más importante en mi concepto que se ha hecho sobre la divulgación del pensamiento y la vida de Víctor Raúl. La fundación del partido sería el punto de partida de un análisis integral y también síntesis de la síntesis. Ello ocurrió el 20 de septiembre de 1930, pero 8 años antes comenzó la tarea de ir construyendo, ir edificando este gran edificio que fue el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano no nace en el Perú. Antes surge la Alianza Popular Revolucionaria Americana, a la cual adhieren, o de la cual debemos hacer una referencia. Antes que Partido Aprista Peruano hubo Partido Aprista en Costa Rica, hubo Partido Aprista en Cuba, hubo Partido Aprista en Venezuela. Fueron fundados antes del 20 de septiembre de 1930. Muy bien. El libro más importante todavía no ha sido divulgado de esa época fundacional. El presidente de la República y presidente del partido, en calidad de tal, va a hacer una publicación del libro de actas de la fundación del partido, desde el acta fundamental, del acta primigenia, primera de esta fundación. Son 26 actas que van a ser editadas próximamente, no por el Estado, sino por el partido. Pero hay otra documentación muy importante a la cual todavía no se ha tenido acceso, y es
la correspondencia de Aya de la Torre con quienes fundaron el aprismo y los que cooperaron a la lucha por la unidad económica y política de América Latina, como Ingenieros, Palacios, Dios, Barona y otros. Bueno, esta correspondencia de entre 1924 y 1930 se encuentra en archivos que todavía no han sido publicados. El día que se publiquen estos archivos va a haber muchas rectificaciones en cuanto a el devenir del partido y los orígenes de su fundación. El mito de que fue fundada la APRA el 7 de mayo de 1924 desaparece. APRA no existió cuando Aya de la Torre entregó a los estudiantes mexicanos la bandera de la unidad continental. La palabra APRA existía, sí, pero en una islita en el Polo Norte que se llama APRA. Pero la Alianza Popular Revolucionaria Americana aparece en 1925. Ahí en la correspondencia se comprueban estos hechos. Bueno, pero el libro de Chang, partiendo desde 1930, ya ingresa a la cuestión misma de el vivir y el padecer del partido. Yo quisiera, en este caso, y dentro del carácter de la crítica, hacer, después de comprobar, por lo que digo, el valor de la obra, hacer no observaciones, sino adiciones. Adiciones que yo creo que Eugenio va a recoger y va a estudiar y nos va a informar de ellas con la sabiduría y la capacidad de síntesis que tiene. El tema que quiero tocar brevemente es el de la gran persecución que en el libro de Eugenio aparece como la de, y así se llamó, la transcurrida entre 1934 y 1945. Esa se llamó la gran persecución. Yo con Sondheim, con el escritor Sondheim, cuya obra sobre Grau recomiendo, que toda persona culta debe conocer la obra de Sondheim sobre Miguel Grau, escribimos un libro que se ha llamado y se llama La Gran Persecución, pero abarcando los 21 años de la lucha aprista. Hay una vasta información que ha habido que ir recogiendo. Chang ha logrado reunir lo que es conocido en el libro que hoy día se presenta. Pero yo quiero hacer un agregado, y es el que podemos llamar en pos de los apristas olvidados. Yo estoy en la obligación moral, sobre todo, de ocuparme de este asunto, porque por aquí, por allá y por acullá, cuando se habla de mí, se habla del patriarca, ¿no? Muy bien, yo creo que me quito las barbas y dejo de ser patriarca, ¿no? Bueno, pero evidentemente es una distinción que yo agradezco, ¿no? Y reconozco. Pero hay otras figuras quizás más importantes, más trascendentes. En solo 60 días han muerto 5 de esas grandes figuras. Cachito Bedoya, y un hombre que poco se conoce, Alfredo Adrianza, de Menchaca, que aparecía cuando había persecución, pero no cuando había legalidad, ¿no? Una lección para quienes aparecen cuando solo hay puestos públicos. Muy bien. Luego ha muerto también Tulio Velázquez. ¿Quién es Tulio Velázquez? Un médico de los 3 expertos consagrados de biología andina: Monge, Hurtado y Velázquez. Cuando en los Estados Unidos se preparó la marcha del hombre hacia la luna, Velázquez fue consultado como experto en biología andina, ¿no? La obra
escrita de Velázquez, creo que debe sumarse, aunque sí entiendo que San Marcos la va a publicar, pero tiene que sumarse a la obra de Mercedes Cabanillas al hacer la publicación de estos libros como el que ahora estamos comentando. Murió, bueno, un día ya habían muerto 4 y llamé a preguntar por el quinto, que era un compañero de colegio mío, y me dijeron ya se murió hace 4 días. Entonces ya he resuelto no volver a preguntar por teléfono, ¿no? Porque no me vayan a preguntar por mí también, ¿no? Prematuramente. Bueno. Yo creo quiero referirme a estos soldados desconocidos de la historia aprista. Por ejemplo, no está presente, pero es de mi generación, Porfirio Meneses. Muchos preguntarán, ¿quién es Porfirio Meneses? Porfirio Meneses ha hecho traducciones del francés al quechua y del quechua al francés, de obras de Vallejo y de versiones históricas sobre el Tahuantinsuyo. Ahí vive refugiado en Lurigancho, no ha podido venir porque no está en condiciones, y no es líder histórico, cuando sí debe ser líder histórico, ¿no? Y que no se singularice en adelante aquella expresión en mí, porque yo no la merezco solamente. Hay gentes que se ignora su aprismo, se ignora su trayectoria, se ignora lo que significan en la historia del Perú, y cuando transcurren por las calles, inclusive por los locales del partido, se ignoran, no saben quién es ese señor. Por eso yo reclamo más atención, más dedicación, y eso se lo pido al presidente del partido, para que, continuando la labor que inició en su primer gobierno, pero como aprista, no como presidente del Perú, sino como presidente del partido, continúe solicitándose la información pertinente a todos los departamentos hoy, regiones del país, respecto a la historia de la fundación del partido y de los héroes tan importantes como aquellos a los que estoy me refiriendo, y son soldados de la patria y soldados desconocidos de la prisma. Fernando Sora Carvajal. ¿Quién es Fernando Sora Carvajal? Un cusqueño que ha escrito varias obras. Es un sociólogo e historiador cusqueño, aprista. He traído uno de estos libros que se la voy a regalar a Eugenio para que complemente su información, dada la capacidad de síntesis que tiene él para informar de todo lo que se sabe. Pero estos libros, como los de Meneses y Sora Carvajal, no hay mayores referencias. También ha habido un archivo fotográfico con fotos más conocidas, pero es muy interesante una que en este libro de Sora Carvajal se hace, los anteojos, uno lo busca en el bolsillo, están en la mesa, eso se llama olvido freudiano. En este libro, Perfiles de la celda, se conoce la obra de Juan Sebanes, la obra de Arguedas, pero hay otros prisioneros que también escribieron, y esto no le ha llegado a Eugenio, si no lo habría considerado. Aquí hay una fotografía de un personaje desconocido. Dice así: Carlos García Ronceros, que estuvo muchísimos años preso injustamente por ser alto dirigente del partido y padre del actual presidente constitucional de la República, Alan García. En el año 1946 lo conocí, dice el autor, personalmente como secretario general del Sur. El compañero García Ronceros fue
a juramentar a Tacna, a la Junta Directiva del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y luego estuvimos presos en el frontón. Es otro personaje que se conoce por ser el padre de Alan García, pero como él hay muchos que tienen la misma significación. Y yo creo que hay que tener muy presente a que este ilustre caballero tiene su sangre aprista. Su padre fue un héroe igual que cualquiera de los que hemos mencionado en grandes libros en la lucha revolucionaria. Y su madre, una dirigente también revolucionaria aprista desde los días de su juventud. De la época en que había que tener un seudónimo. Y en Arequipa los compañeros la llamaban la compañera Indoamérica. Nadie sabía quién era la compañera Indoamérica en estos tiempos. Bueno, he hecho estas menciones porque creo que Eugenio, antes de regresar a los Estados Unidos, debe recibir la mayor información posible de este tipo de libros y obras y de la historia de aquellos que, como digo, son los soldados desconocidos de la prima. Es importante, y voy a hacer un comercial acá, dentro de un par de semanas va a aparecer un libro mío de circunstancias, porque hoy día que ha aparecido tanto héroe de la lucha contra la dictadura de Fujimori, tantos héroes, algunos bien rentados en época de la dictadura de Fujimori, pero que ahora son antifujimoristas y héroes de la lucha por la libertad y la dignidad nacional, que ha llegado el momento también de esclarecer las cosas. La misma noche en que Alan salvó la vida, con la cooperación de un adversario del partido, esa misma noche, Mercedes Cabanillas estaba en las calles de Lima, había ido al partido clausurado, llegó hasta mi hogar donde actuamos unos días como un local provisional. El local del partido estuvo ocupado unas horas y vimos algo importante. ¿Quiénes respondieron? Respondió el pueblo, respondió la organización. Ninguno de aquellos que yo conocí, notablemente, pidió un puesto público después, como no lo habían podido antes, después de las grandes persecuciones. Yo creo que ese es uno de los valores morales del partido aprista. Ese libro contiene reportajes, artículos, comentarios que ha reunido un gran periodista, que es el compañero Truel, aquí presente, y que les va a permitir a ustedes leer estos, parte de lo que fue la batalla contra esa dictadura. No tengo interés económico en la obra, pero es histórico. Quiero decirles que hay un tercer punto importante, y es el relacionado a las generaciones. Son 80 años de Aprismo. Nosotros cuando éramos jóvenes en 1934 no hablamos de generación, porque la distancia que existía entre los fundadores, digamos, aparte de Víctor Raúl, que tenía 35 años, como Seoane, Heisen, Cox, Sabroso y tantos otros, era una distancia de 5 y 10 años, que no está considerada como el espacio que divide a las generaciones. Nosotros por eso lo llamamos promoción aprista. Y Eugenio se refiere a esta promoción de 1934 a la que yo tengo el honor
de haber pertenecido y que fue la Federación Aprista Juvenil. Aya Latorre fue su forjador, Ramiro Pralé y Humberto Silva Solís, otro desconocido, quienes organizaron a la Federación, a la FAG, por ende, quienes orientaron a nuestra generación. Creo que se nos permitió vivir en una escuela de integración para la vida, de conocimiento integral para la vida. Esta fue la lección que recibimos y que la historia ha reconocido y reconoce ya. A ella Eugenio se refiere con brevedad, pero con certeza. Y creo importante resaltar de su libro aquello que estoy señalando. He omitido hace algunos momentos, cuando me he referido a ese libro de actas que será publicado, he omitido algo muy importante. Precisamente en el libro que he anunciado, en su prólogo, se habla de algo que es, digamos, congénito en la vida del APRA. Su vocación de unidad, su tendencia a las alianzas. En las primeras actas ya se anuncia, en 1931, 30 y 31, cómo luchamos por la unidad de las fuerzas democráticas revolucionarias, de la izquierda democrática, de los demócratas, que los hay que no son de izquierda. Pues bien, yo creo que es muy importante reparar en esto, y ya en el libro hay una referencia bastante significativa. De aquel tiempo han transcurrido 73 años. Por eso a veces falla la memoria. Y yo he olvidado, teniendo aquí a mi lado al presidente del Congreso, a Carlos González Posada, su padre. Cuando en 1934 yo fui a fundar la Federación Aprista Juvenil en Ica, el compañero González Posada, abogado, recién casado, ¿no?, alojó en Pisco, cuando me tocó la tele ahí. Bueno, pocos días después llegó a mi casa un poco contrito y preocupado, porque debajo de la cama donde yo dormía había encontrado su señora una zapatilla de señora, lo cual, como ustedes comprenden, creó ciertas dificultades al doctor. Y es que mi mamá, yo tenía hongo en las patas. Yo tenía hongos en los pies y mi madre me puse esas zapatillas que eran zapatos japoneses, pero de señora, de manera que las consecuencias se me presentó junto con su reconocimiento a mi gestión con la el zapato, motivo. No había divorcio en esa época. Bueno, en fin, yo no quiero seguir mortificando la atención de ustedes con estas referencias, pero sí puedo decir lo siguiente: no hay una de ellas que no tenga una síntesis, aunque sea de una línea, en el libro que complementará en otra edición Eugenio Chang. Yo quiero terminar reconociendo la gran obra de Mercedes Cabanillas y otros congresales y mujeres que han orientado esta línea de producción intelectual del Congreso de la República, que no tiene fama mucho por los intelectuales, ¿no?, pero que sí, por lo menos Mercedes se ha preocupado de destacar a los intelectuales. El libro de Chang tiene también un prólogo junto con el de Mercedes, de Agustín Aya Latorre, joven dirigente del Partido Aprista y cuya trayectoria como hombre de izquierda y por ende auténticamente aprista, él significa. Deseo una vez más agradecerle a Eugenio que me haya brindado la oportunidad de estar cerca al presidente. Saludo una vez más a todos los concurrentes aquí presentes y hago votos porque el ideal del gran maestro que fue Aya Latorre,
la unidad continental y la unidad del Perú y de todos aquellos que luchan por una democracia con justicia social, con pan y libertad, sin pan ni libertad sin pan, con pan con libertad, sea la gran conquista que corresponde al gobierno del presidente García y quienes lo acompañan, que en su mayoría no son apristas. Es importante reconocerlo y recordarlo porque son la expresión de la votación que se produjo en la segunda vuelta de la elección para presidente de la República. Saludo a los adversarios democráticos y desde esta tribuna, en la cual debe estar Gálvez y Porras Barrenechea, que yo puse cuando era presidente, desde esta tribuna, en la que murió Lucho de las Casas, otro joven de mi generación que merece gran homenaje después de pronunciar un discurso verdaderamente impactante. Bueno, muchas gracias, Consejo. Muchas gracias, presidente. Palabras del señor doctor Eugenio Chan Rodríguez. Damas y compañeros, agradezco al señor presidente de la República, doctor Alan García Pérez, y al Armando Villanueva del Campo su participación en este acto. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Su presencia me llena de regocijo. La génesis de una vida agónica es breve. El libro se basa en pesquisas que en el curso de varios quinquenios realicé principalmente en bibliotecas de Estados Unidos, México, Buenos Aires, Santiago de Chile y, por supuesto, del Perú. La tarea se intensificó durante mis conversaciones con Víctor Raúl Haya de la Torre, especialmente después de nuestras pláticas en Roma, Florencia y Venecia en 1958 y en Lima entre 1967 y 1978. Estos intercambios me ayudaron a comprender mejor el aprecio internacional a su ideología y praxis, e igualmente a entender cómo el fundador del aprismo poseía una especial manera de armonizar lo político con lo ético. Amigos me alentaron a concluir el proyecto y ofrecieron su apoyo decidido y entusiasta, particularmente Robert Alexander, Frederick Pike, John A. McKay, Germán Arciniegas, Francis Grant, Roger Baldwin y Martin Staub. Aspiro a que el presente volumen contribuya a la historia de las ideas en Latinoamérica y a explicar la vigencia de la ideología aprista, a menudo distorsionada tanto por panegiristas como por detractores. La comprensión de su perdurabilidad ayuda a evaluar mejor nuestra era de globalización caracterizada por la mayor movilidad del capital financiero y la consolidación de la economía del mercado que debilita la diversidad cultural e impone una homogeneización protectora de los intereses de las potencias hegemónicas. Comienzo el libro con la revolución inconclusa, iniciada por los fundadores de la República Peruana. Reflexiono sobre las fuerzas en juego en las décadas iniciales del siglo XIX e identifico los rasgos socioeconómicos
que permitieron la consolidación de la oligarquía, la acumulación de fortunas mal habidas y la extensión de intereses egoístas. Continúo con tiranías oligárquicas y gobiernos populistas, donde doy cuenta en las guerras fratricidas y la desintegración social que conduce a nuestra derrota en la Guerra del Pacífico. Sintetizo los diversos regímenes militares y administraciones civiles impuestos por golpes de Estado y emanados de cuestionados sufragios electorales. En el tercer capítulo, anarquistas, marxistas, heterodoxos y apristas, estudio la labor de los divulgadores del pensamiento acrático, precursor de la difusión en el Perú del marxismo y del aprismo. En él explico cómo la proposición aprista es cismática del marxismo. En el capítulo Una vida agónica, que le da el nombre al volumen, me valgo del adjetivo unamuniano para resumir la biografía de Víctor Raúl Haya de la Torre con el fin de resaltar su incansable quehacer político, excepcional talento organizativo y especial habilidad para sistematizar su pensamiento. Trazo su evolución ideológica influida por Manuel González Prada, José Vasconcelos, Román Roland, Harold Lasky, Bronislaw Malinowski y sobre todo Albert Einstein. De este modo abordo el trasfondo ideológico del aprismo. La tercera parte, titulada Imagen de una huella, reúne las mejores fotos del archivo de Alberto Vera La Rosa y de otras colecciones. Sus respectivas leyendas han sido redactadas por Tito Livio Agüero Vidal y el mismo Vera La Rosa, acompañadas de explicaciones de su contexto y periodo histórico. A ambos les deseo reiterar mi agradecimiento por su generosa colaboración. La cuarta parte, sobre el APRA y el partido aprista, se concentra en sus programas máximo y mínimo. A la vez resume el derrotero de la evolución y difusión de su ideología. Muestro aquí cómo el pensador heterodoxo estructuró un partido pluriclasista bien organizado y disciplinado con un programa para fundamentar un gobierno democrático. La quinta parte discute la identidad nacional implícita en la integración latinoamericana, propuesta principalmente en el antiimperialismo y el APRA, de Haya y Pueblo Continente de Antenor Orrego. Al ocuparme de la tesis del espacio-tiempo histórico, reflexiono sobre esta base filosófica fundamental del aprismo. En el capítulo final, Vigencia del pensamiento de Haya de la Torre, ofrezco mis conclusiones acerca de este tema tan central. Explico la obstinación plutocrática empeñada en impedir el triunfo electoral de la mayoría del pueblo en 1931, 36, 62 y 1963. Se ve ahí cómo el ideólogo del APRA diseñó la teoría de la dependencia puesta en boga por los científicos sociales brasileños y del Cono Sur, con los auspicios de la CEPAL en los años 1950 y 1960. La visión profética de Haya nos mostró la caída del muro de Berlín con todo su simbolismo y soporte ideológico. Ese suceso sería para él no el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva era. Contradiciendo los precursores del vienés Karl Popper, nuestro pensador sostuvo que la historia es imprescindible e indeterminada. Al ampliar el radio de acción de la relatividad del mundo científico al universo de las ciencias sociales, el fundador del aprismo se preguntó: ¿por qué es posible predecir un eclipse solar y no una revolución? O el fin de un sistema totalitario. Su respuesta
implícita fue adecuar su propuesta política revolucionaria a Indoamérica. En todo momento recalcó la importancia de la democracia fundacional, al cooperativismo y la integración latinoamericana. Constatamos igualmente que varias de las supuestas herejías de Haya, combatidas antes por los jerarcas del estalinismo, terminaron siendo abrazadas por algunos dirigentes marxistas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme y recordar a Víctor Raúl Haya de la Torre en el aniversario de la Revolución. Palabras del doctor Alan García Pérez, presidente constitucional de la República del Perú. Apreciados amigos y compañeros asistentes a este acto, señor presidente del Congreso, Eugenio Chang Rodríguez, autor del texto presentado. Quisiera previamente a unas palabras pedir disculpas por si la tos interrumpe mis frases, pero déjenme decirles que con tos o sin tos, mutilado o completo o moribundo, estaré siempre presente para rendir homenaje a Haya de la Torre. En 1965, el 22 de febrero, Haya de la Torre, al cumplir 70 años y dirigiéndose a una gran concentración aprista, dijo estas palabras que son de las pocas que respecto a su vida ha presentado. Llego a la fecha jubilar de los 70 años, alegre la memoria, fresca para ver la andadura de mi recorrido. Como el buen Don Quijote de la inmortal novela, mi aventura ha sido la de descansar luchando, que lo vivido hasta ahora es cosa mía, lo que resta es más bien cosa de Dios. Así definió su larga existencia, que habría aún de prolongarse, una lucha. Y ha hecho bien en estimular nuestro intelecto, Eugenio Chang, titulando esta obra Una vida agónica. Porque a veces dejamos que las palabras pierdan su verdadera acepción. Y cuando se habla de Apocalipsis, se piensa en desorden. Y en verdad, desde su origen griego de palabra, Apocalipsis es la irrupción de Dios en la historia. Como en este caso, agonicus del latín, precisa la realidad del que lucha permanentemente. Aunque nosotros la hayamos circunscrito, constreñido y limitado al trance que separa la vida de la muerte. La vida es una agonía en sí misma porque es una lucha, ya lo decía la poetisa medieval. Y Haya de la Torre es en esencia un luchador permanente. Ni un minuto de su vida dejó de luchar. Dejó de luchar organizando perdurablemente un partido. Dejó de luchar estimulando y promoviendo la esperanza y la ilusión en nuestro espíritu tantas veces propenso a la depresión porque inmediatista. Luchó toda su vida para recrear las ideas en esta construcción también revolucionaria de romper las palabras, los pensamientos, para construir con ellos nuevas acepciones, que eso es también una praxis revolucionaria. Luchó contra las dictaduras,
luchó contra la adversidad, luchó contra la imitación ociosa de conceptos extraños y ajenos a la realidad del Perú. Fue un luchador. Hace bien el título en llamar a la vida de Haya de la Torre una vida agónica, de lucha permanente. Y esa lucha permite definirlo como un pensador global. Global porque en ningún momento perdió de vista, al analizar las circunstancias inmediatas, el contexto internacional, el contexto mundial, y comprendió que nosotros solo somos una parte y a veces un eco, cuando no un remedio, de las circunstancias mundiales. Pensador global porque su pensamiento estuvo y está sujeto a la evolución y a la continuidad. No es una totalidad cerrada o congelada, sino un conjunto de enigmas que desarrollar permanentemente en la búsqueda de la realidad. Fue un luchador y al mismo tiempo un pensador global. Pero esa lucha y esa globalidad de su pensamiento tenía un objetivo fundamental: encontrar la realidad. Haya de la Torre se exigió siempre él mismo buscar una y otra vez el sentido de las cosas, el sentido de la historia y las posibilidades de la realidad estudiándola. En ese sentido, Haya de la Torre forma parte de los pensadores y actores sociales que nunca renuncian a continuar buscando la realidad. Hay dos caminos en la vida: el camino de lo que llamamos el romanticismo alemán, originado en los siglos XVIII, y cuya más perfecta expresión y más bella difusión es el pensamiento hegeliano, y de otro lado, el pensamiento de Kant, que es buscar la realidad sabiendo que no se la va a encontrar, pero construyendo permanentemente tesis que acercan a esa realidad. Para los que creen que la realidad se conoce ya, el futuro está en el presente, y todas las posibilidades de desenvolvimiento de una idea, de una filosofía o de la realidad social o material están guardadas en el presente. Por eso el extraordinario, el audaz, el aventurero Hegel escribió su libro La Lógica, en el cual, a partir del concepto ser, solo lógica y conceptualmente desenvuelve toda la realidad a lo largo de un gran libro. Kant, por el contrario, dice: no todo está guardado en el inicio, no todo el futuro puede conocerse mirando lo que se tiene. Hay que acercarse a la realidad que cambia e intentar construir el encuentro entre el que quiere conocer y la realidad que se acerca, que nunca se conoce totalmente, sino a través de construcciones hipotéticas que se acercan y que deben reconstruirse siempre. Conocer la realidad, que es la esencia del pensamiento de Haya, y su primer mandato desde joven lo lleva por este camino, a la teoría del conocimiento aplicada a la vida política y a la filosofía de los pueblos. Por eso escribió más adelante, al alcanzar la madurez de su pensamiento, El espacio-tiempo histórico, que resumía toda esta preocupación por la realidad, que desde niño buscó cuando comparaba lo que estudiaba en el libro del abate Ducodré en el seminario francés de Trujillo y la historia universal, y cuando veía la huaca del sol y la luna, que no entraban en esa historia universal, que no tenían lógica dentro de ese encadenamiento de edades europeas. Él siempre quiso encontrar dónde estamos, cuál es nuestro sitio, cuál es nuestra realidad. Por eso, su primer e inmenso aporte es el concepto del espacio-tiempo histórico, al que, por falta de formación filosófica, por falta de entendimiento en la teoría del conocimiento, se ha tenido simplificado como si fuera una simple afirmación.
Y es mucho más profundo que eso. La grandeza de un pensador es que se le conoce después de mucho tiempo y se entiende sus intrincados vericuetos después de muchos siglos. Una vez le preguntaron, y lo he repetido siempre, a Zhou Enlai, el famoso conductor chino, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa, de la que habían pasado 2 siglos? Y él dijo, todavía es muy pronto para saberlo. El pensamiento de Haya de la Torre continuará desdoblándose, por lo menos a través de quienes lo hemos estudiado, para continuarlo aplicando. Y en ese sentido es un pensador dialéctico, de continuidad, de contradicción, de acercamiento a la realidad, que nunca acaba, que no puede darse por satisfecha como los otros, el comunismo. El comunismo enseñó y tuvo mucho éxito por su simplismo, por su facilismo, porque parece una ciencia adquirida de inmediato, que todo es materia y por consiguiente los pueblos y las filosofías se desenvuelven al igual que la materia. Y que del comunismo primitivo de los que no tenían propiedad surgió de pronto la división en 2 clases de amos y esclavos, de la cual más adelante se formaron los señores y los siervos, y después los capitalistas y los proletarios, para terminar en una revolución que nos devuelve a través del comunismo superior al comunismo primitivo como esencia. Eso significa que todo está guardado en el presente que uno cree conocer y en el fondo uno no conoce. Entonces, como primer tema y aporte, en esta disyuntiva de pensar de esta o de esta manera, Haya de la Torre escoge el camino complejo y dialéctico. Por eso, cada una de sus afirmaciones, cada una, es poderosamente dialéctica, compleja y profunda. Y no debe ser leída una vez, como hacen algunos y repiten sin entender, sino leída muchas veces y a lo largo de varias etapas de la vida. Porque hay una comprensión de Haya de la Torre a los 11 años, como cuando yo leí la literatura política del Perú, González Prada, Mariátegui y Haya de la Torre, que había escrito Eugenio Chan Rodríguez. Y otra la lectura, la última que hice en el año 2002 para escribir un texto. Haya de la Torre es profundamente dialéctico. Por ejemplo, otro de sus poderosos aportes, el antiimperialismo, que no significa tirar piedras ni hacer confrontaciones, sino que significa comprender que en el mundo hay poderes dominantes, pero que dominan no solamente por sus armas y su voluntad, eso es lo apariencial, lo adolescente, dominan por su fuerza tecnológica, dominan por su fuerza de capitales. Y entonces Haya de la Torre, a contracorriente del pensamiento facilista, se atrevió a decir en 1928 en su libro Liminar, el antiimperialismo y el APA. Antiimperialismo sí, pero antiimperialismo constructivo. Ahí está lo dialéctico. No es tirar la piedra, no es rechazar, no es presentar proyectos de ley para todo nacionalizar y después caer en la miseria, sino es comprender cuánto de ambivalente, como él dijo, tiene el imperialismo, que es dominante, que es amenazante, pero al mismo tiempo es dueño de la tecnología sin la cual no se puede dar el salto al desarrollo y al bienestar, salvo que se llame bienestar y socialismo al reparto de la miseria. Si eso es socialismo, se es antimarxista, porque Marx dijo que el socialismo sucede a la crisis pletórica, es decir, a la crisis de sobrecrecimiento del capitalismo. Es una crisis de riqueza el socialismo, no que una crisis de miseria, como se pregona y practica en algunas islas. El socialismo marxista, científico, como lo pensó él, es una crisis que viene después de la riqueza, del sobrepujo, el término es de Marx, de la máquina y el capital sobre la materia para producir riqueza. Y cuando la contradicción de esa enorme producción estalla, surge el socialismo para distribuir mejor los bienes. Socialismo que no tiene producción previa no es socialismo. Es, como él decía desdeñosamente, socialismo primitivo, socialismo utópico, que distribuye miseria, que distribuye hojotas,
pero no tiene la fuerza de la máquina ni la capacidad de construir una sociedad mejor. Por eso aprendimos a pensar de Haya de la Torre, que ser rebelde no es ser tonto, que ser rebelde significa construir mejor una realidad sabiendo tratar con ese imperialismo del cual hay que dominar sus arrestos de sujeción, pero del cual hay que saber aprovechar también las posibilidades. Haya de la Torre, a lo largo de su prolífica y extensa vida, pudo medir las consecuencias de sus ideas, porque él confrontó varios mundos sucesivos. Cuando él salió como estudiante del Perú, él llevaba algunas ideas precursoras, rebeldes, y cuando llegó a Inglaterra y a Rusia, él se encontró con que esa Inglaterra y esa Rusia en los primeros años del siglo XX, Inglaterra, Francia y Alemania, los países imperialistas, habían capturado el Asia, habían capturado África y se los habían incorporado como provincias y colonias constitucionalmente. 32 millones de kilómetros cuadrados. 25 Perúes pasaron a ser propiedad de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Bélgica. Pasaron a ser propiedad. Ese es el imperialismo que él vio. Y él advirtió, cuidado, que eso puede ocurrir también con los Estados Unidos respecto de América Latina. Ese es el primer mundo que él vio, y él escribió contra la amenaza del imperialismo, que podía dominar con sus tropas, con sus recursos, e incorporarnos como una colonia, como una provincia, tal como Francia incorporó a Argelia a su territorio, como una provincia. Pero el segundo mundo que se encontró nació con la crisis de 1929, que terminó con ese primer escenario y abrió el paso a la destrucción y reconstrucción del capitalismo en el mundo. Y allí la enorme influencia del presidente Franklin Roosevelt, que construyó un nuevo capitalismo. Él fue el que creó el Banco Agrario. Él fue el que creó el PAIT o Programa a Trabajar. Él fue el que intervino los intereses de los bancos y los hizo retroceder. Él fue el que institucionalizó el salario mínimo legal en Estados Unidos y forzó la creación de los sindicatos. Fue un presidente norteamericano. Entonces el capitalismo se estaba transformando para enfrentar la crisis. Y Haya de la Torre pudo ver este cambio inmenso, pero en ese momento ella estaba en la gran persecución. Y tuvo que reinterpretar qué está ocurriendo. Pero este salto enorme del capitalismo, que duró 30 años, los 30 gloriosos, le llaman los economistas, de avance permanente y crecimiento, también llegó a un momento crítico, cuando comenzó a decaer la onda de crecimiento del capitalismo inventado por Roosevelt, y comenzó nuevamente la crisis. En ese momento, crisis en el Perú, gobierno militar revolucionario, planteamiento de reforma agraria, de nacionalizaciones. Y Haya de la Torre tiene que reenfocar sus conceptos para analizar este tema. Y dice, error. Por ese camino solo vamos a la miseria. Error. Están aplicando recetas que tuvieron validez en otro mundo y hace más de 40 años. Ustedes solo pueden generar un profundo endeudamiento del Perú. ¿Quién tuvo razón? Todos los protagonistas de esa revolución que iba a aplastar al APRA y Haya de la Torre pasaron. Y él pudo subsistir, pero sus ideas se impusieron. No era el momento de ese tipo de experimentos, como no lo es ahora. Haya de la Torre pudo aplicar su espacio-tiempo sucesivamente a muchos mundos que vio cambiando. Y esa es la esencia de su búsqueda de la realidad, de su antiimperialismo ambivalente, que no significa debilidad
que no significa aceptar la dominación o la maldad, sino por el contrario, comprender la fuerza de los sistemas sociales. Y creo que ese es un mérito del realismo de un verdadero revolucionario como Aya de la Torre. Pero él planteó, y su vigencia se extiende también por eso, la integración continental como respuesta al imperialismo. ¿Quién tenía razón? Cuando vemos Europa uniéndose, que comenzó a unirse después del planteamiento de Aya de la Torre. Porque cuando él habló de la Unión Europea en 1925 y 26, de la Unión de América Latina, los franceses y los alemanes estaban en una guerra sorda, producto de la primera, que después terminaría en la Segunda Guerra Mundial. Nadie pensaba en la Unión Europea. Aya de la Torre ya pensaba en la Unión Latinoamericana. Pero por abajo de ese pensamiento estaba el pensamiento global otra vez. La única manera de tener voz y sitio en el mundo es formando parte de conjuntos mayores, de pueblos continentes, como Antenor Orrego llamó a Latinoamérica. Un país, por audaz que sea y por éxito momentáneo que tenga, y no me refiero a uno muy cercano a nosotros, está condenado por la historia a unirse, porque durará muy poco tiempo su vigencia, su éxito, si se enfrenta solo con 15 millones de habitantes, y ya estoy identificando ese país, al mundo comercial, al mundo económico. Puede colocarse muy bien, pero no será más que un pequeño componente del gran mundo. Si usted quiere negociar bien su presencia, tiene que integrarse. Y todo eso es simplemente el desdoblamiento del pensamiento de Aya de la Torre. De manera que ya en 1925-26, cuando el primer artículo, que es el APRA, en la revista inglesa, Aya de la Torre tenía una concepción globalizada de la historia y sabía hacia dónde iba la historia. ¿Quién tuvo razón? Los que creen que pueden construir desde el Caribe el socialismo universal liberador, o el pensamiento de Aya de la Torre que se anticipó a lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que en 1958 estalló la hermosa y juvenil Revolución Cubana. Y tanto los personajes como su gesta en Sierra Maestra merecieron la admiración de los jóvenes y del Partido Aprista Peruano. Uno de los jóvenes de entonces está cerca a mí. Y todos rendían homenaje y tributo, y el Partido Aprista era un poco la expresión de esa revolución aquí en el Perú, a cuya casa del pueblo llegaron los líderes y fueron recibidos jubilosamente. Y de pronto la voz terrible, suprahistórica, admonitoria, pero más inteligente, el que ve más lejos, de Aya de la Torre, que dice de pronto en un artículo llamado La Cuestión Cubana, y lanza un balde de agua fría sobre el entusiasmo de los jóvenes de entonces. Cuidado, porque quien cambia de sistema dominante solo cambia de amo. Y cambiar la dominación norteamericana por la otra dominación es servir de juego a la lucha bipolar. Y servir de juego a la lucha bipolar y ser subordinado es condenarse para siempre a ser monoproductor de azúcar. 1961. Y subordinarse al sistema soviético estatista es adquirir sus fórmulas políticas de dominación, sin democracia, sin partidos, sin libertad de expresión. Lo dijo él en 61, lo acusaron de traidor, de pro-norteamericano. ¿Cuántas veces lo han acusado? ¿Y qué importa que a un revolucionario de verdad que tiene los pies bien sólidos en la tierra lo acusen de cualquier cosa si sabe que está diciendo la verdad? Lo entenderán después. Después es hoy. ¿Quién tuvo razón? ¿Quién tuvo razón? Pero en este trabajo de creación de nuevos conceptos, realidad y espacio-tiempo, pensamiento global, antiimperialismo, productivo, constructivo, ambivalente,
integración ante el mundo. También aportó un concepto que es el concepto del que se nutre todo el socialismo moderno del mundo. Cuando era estudiante joven en Europa, yo visité Inglaterra y el Partido Laborista. Estudié sus trabajos y era un partido estrictamente sindical, estrictamente de la clase proletaria. Y el Partido Socialista Alemán, que después gobernó muchas veces Alemania, era también el partido de la clase proletaria, por definición. Auténticos marxistas del siglo XIX. Ellos tuvieron que cambiar y para nosotros fue una enorme noticia que el Congreso de Bad Godesberg del Partido Socialista Alemán declarara que dejaba atrás el concepto del partido proletario y adscribía al concepto del partido del pueblo, incorporando las clases medias, los campesinos desdeñados por los comunistas, por considerarlos retrasados, incorporando a los intelectuales, a la burguesía. Haya de la Torre se había anticipado una vez más, desde 1928, con su texto sobre el Frente Único de Clases, oprimido por el imperialismo, que incorpora todas las energías nacionales y que al final de su vida redefinió diciendo: la lucha por el desarrollo no es una lucha de clases sociales, es una lucha de pueblos, que ese es el concepto central del Frente Único. Y en eso y en muchas otras cosas, Haya de la Torre tuvo razón. ¿Por qué? Porque sabía ver. Ya el Evangelio lo dice: quien tiene oídos que escuche, quien tiene ojos que vea. Sabía ver la realidad. Por eso amamos a Haya de la Torre, porque nos enseñó a pensar. Y sin saber pensar cualquiera, y con mucho más peligro, un dirigente político se pierde detrás de cualquier frase, se pierde detrás de cualquier teoría que parece bella, fascinante, se pierde detrás de cualquier ilusión, si es que no va viendo la realidad. Nos enseñó a pensar. Yo quiero contarles algo que a mí me llena de orgullo por haber tenido el privilegio de poder convivir cercanamente con un genio de esa dimensión. En 1968, 69, en una de esas tertulias de madrugada que Víctor Raúl acostumbraba y que muy pocos soportaban, porque dice la historia que él fue capturado en 1932 a las 3 de la mañana, cerca de la legación mexicana, y que habiendo sido sorprendido dormido, como él contaba, no quiso volver a dormir antes de las 3 de la mañana. Dura penitencia para sus discípulos más adelante. Pero en una de esas tertulias nos explicaba, con sus ojos de ver, de estudioso, de científico social, sus viajes por la Yugoslavia que había visitado a instancias del presidente Tito. Y nos contaba cómo en Bosnia-Herzegovina él había escuchado las voces de los muezines, estos convocantes maometanos, desde los minaretes llamando a los creyentes. Y él decía: me parecía un yarabí arequipeño, pero decía, esta gente de Bosnia-Herzegovina no puede subsistir junto a los croatas ni a los serbios. Cuando uno va, son pueblos que caminan en distinta dirección, pero el socialismo, entre comillas, el gobierno de Tito, los tiene juntos. Es inevitable que esto explote. Y cuando explote, año 69, decía, esto terminará en una gran matanza, porque son pueblos que se han odiado por milenios. Yo recuerdo que en 1992, después de dejar mi asilo en Colombia y ser refugiado en Francia por el presidente François Mitterrand, cenaba una noche con él en su casa de la Rue de la Bièvre, cerca de Notre Dame. Y con la solvencia del que confía en el pensamiento de Haya, me puse a exponerle todas estas ideas. Y el presidente Mitterrand me decía: ¿y usted de dónde sabe eso? Que se produjo al año siguiente,
el año 93, cuando se inició la guerra de los Balcanes, que costó cientos de miles de muertos, y yo pensaba dentro de mí, esto me lo enseñó uno que sabía pensar y ver la realidad. Por eso amamos a Aya de la Torre, nos enseñó a ver la realidad, a no estar contentos con lo que parece, a no estar contentos con lo que nos parece evidente, comprobado. Nunca está comprobado nada. El pensamiento kantiano obliga a seguirlo comprobando todos los días. Y Aya de la Torre era por eso un luchador permanente, un agonista de la vida. Claro que a él no le hubiera gustado, déjame decirte, que le llamaran un agonista. Él ni siquiera aceptaba que le dijeran optimista, porque consideraba que el optimismo es un poco iluso. Él decía, soy un entusiasta de la vida, con lo que quería inducirnos a luchar hasta el último momento. Y así se fue, luchando hasta el último momento, para que su partido perdurara, para que sus ideas se mantuvieran, luchando con su enfermedad y con la terrible enfermedad que en los últimos días le había quitado la palabra. Se fue, como cada noche a las 3 de la mañana en el partido, cuando decía súbitamente, Jorge, son las 3 de la mañana. Se levantaba y caminaba acompasadamente con nosotros detrás y recitaba siempre e inevitablemente al viejo Vallejo de los años aurorales y se iba diciendo, vámonos por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva, vámonos cuervo a fecundar tu cuerva. Así se fue, luchando, pero dejándonos la orden de seguir luchando siempre y ser inconformes con lo que tenemos y luchar siempre por los que menos tienen, para engrandecernos en el servicio. ¡Viva Aya de la Torre! Un poco de inteligencia. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Ah? La ceremonia de presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Aya de la Torre, ha concluido. Se ofrecerá un pisco de honor. Bien, de esta manera acaba de concluir la ceremonia donde se presentó la obra Una vida agónica, Víctor Raúl Aya de la Torre, de Eugenio Chan Rodríguez, con textos y fotos de Alberto Vera La Rosa y Tito Agüero. Este libro relata la biografía política del fundador del aprismo, publicada por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Al recordarse un año más del fallecimiento del fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Aya de la Torre, el presidente del Congreso, doctor Luis González Posada, destacó su calidad humana y su capacidad de concertación para lograr la unión de todos los peruanos, cualidades demostradas cuando presidió la Asamblea Constituyente de 1978. Del mismo modo, destacó la capacidad intelectual de Aya de la Torre como forjador del pensamiento ideológico sobre la base de la justicia social, aptitudes que lo llevaron a fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, consagrándose como líder universal. De esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Adelante, control.